Hola y bienvenidos a la exposición final acerca de las leyes de la termodinámica. Mi nombre es Carlos Caballero y esta es una exposición basada en los capítulos 17, 18, 19 y 20 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski. Adicionalmente se utilizaron los libros Física de Jerzy de Wilson y Física de Rzeznik y Halliday. Para alcanzar una comprensión apropiada de las leyes de la termodinámica, primero requeriremos profundizar en varios conceptos. La temperatura es la propiedad física que se refiere a las nociones comunes de caliente y frío, basadas en el sentido del tacto. Para medir esta propiedad se utiliza un termómetro. Medir la temperatura de un objeto requiere poner un termómetro en contacto con él. Una vez el termómetro se estabiliza, el sistema está en una condición de equilibrio. Esta condición se denomina equilibrio térmico. Una manera de probar si dos objetos A y B separados están en equilibrio térmico es usar un tercer sistema C. Al poner C en contacto con A y luego con B, podríamos saber si A y B están en equilibrio térmico sin poner en contacto directo a A y a B. Esto se resume en un postulado llamado la ley cero de la termodinámica, que se enuncia como sigue. Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. A la ley cero se le ha llamado idea lógica tardía. Salió a la luz en la década de 1930, mucho tiempo después de que la primera y segunda leyes de la termodinámica hubieran sido propuestas y aceptadas. Otro postulado de la ley cero, más riguroso y más fundamental, es el siguiente. Existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales. La ley cero define entonces el concepto de temperatura y lo especifica como aquella propiedad de un sistema que será igual a la de otro sistema cuando estén en equilibrio térmico. La ley cero nos permite construir y usar los termómetros para medir la temperatura de un sistema, ya que ahora sabemos que un termómetro en contacto térmico con un sistema alcanzará una temperatura común con él. Existen múltiples escalas para la medición de la temperatura. Las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit están basados en los puntos de congelación y ebullición del agua. Haciendo uso de un termómetro de gas, se conoce que la presión de un gas a volumen constante aumenta con la temperatura. Los gases a baja densidad conservados a un volumen constante generan una recta en una gráfica presión contra temperatura. Cuando la recta se prolonga al valor de presión cero, se obtiene una temperatura de menos 273.15 grados Celsius. Se usa esta temperatura extrapolada a presión cero como base para una escala de temperatura, la escala de temperatura Kelvin, cuyas unidades tienen el mismo tamaño que las de la escala Celsius, pero el cero se desplaza de modo que 0 Kelvin es igual a menos 273.15 grados Celsius. La escala Kelvin se denomina escala de temperatura absoluta y su cero se denomina cero absoluto. En el cero absoluto, teóricamente un sistema de moléculas tiene su energía total, cinética más potencial, mínima posible. La escala absoluta Kelvin es la escala oficial para la temperatura del Sistema Internacional de Medidas. Los cambios en las dimensiones y los volúmenes de los materiales son efectos térmicos comunes. La expansión térmica es el resultado de un cambio en la distancia media que separa los átomos de una sustancia. La expansión lineal es proporcional al cambio de temperatura, es decir, el cambio en la longitud delta L es proporcional a delta T, y delta L es igual a alfa por la longitud inicial por delta T, en donde alfa es el coeficiente térmico de expansión lineal.
Para una expansión isotrópica, es decir, que las propiedades físicas son idénticas en todas las direcciones, el coeficiente de expansión de área es aproximadamente 2 alfa y el coeficiente térmico de expansión de volumen para los sólidos es cerca de 3 alfa. Cuando se juntan dos sistemas cuyas temperaturas son diferentes, la temperatura final que ambos alcanzan tiene un valor comprendido entre las dos temperaturas iniciales. Durante mucho tiempo el hombre ha tratado de entender con mayor claridad tal fenómeno, y hasta principios del siglo XIX se explicaron postulando que en todos los cuerpos existía una sustancia material, el calórico. Se creía que un cuerpo cuya temperatura fuese elevada contenía más calórico que otro a menor temperatura. Cuando los dos cuerpos se ponían en contacto, el cuerpo rico en calórico cedía algo de él al otro, hasta que la temperatura de ambos cuerpos fuese la misma. La teoría del calórico podía describir de una manera satisfactoria muchos procesos, tales como la conducción del calor. Sin embargo, el concepto de que el calor era una sustancia, cuya cantidad total permanecía constante, no pudo en última instancia resistir las pruebas experimentales. No obstante, todavía se describen muchos cambios comunes de la temperatura, como la transferencia de algo desde un cuerpo a temperatura superior hasta otro cuya temperatura es menor, y a este algo se le llama calor. Finalmente se llegó a entender por completo la idea de que el calor es una forma de energía y no una sustancia. La primera evidencia concluyente de que el calor no podía ser una sustancia fue dada por Benjamin Thompson, también conocido como Conde Rumford, en 1798. Aunque el concepto de la energía y su conservación parece hoy en día evidente en sí mismo, fue una idea novedosa nada menos que por los años de 1850 y había eludido a hombres tales como Galileo o Newton. El principio de conservación de la energía fue establecido independientemente por Julius Lothar Mayer en Alemania, James Prescott Joule en Inglaterra, Hermann von Helmholtz en Alemania y Ludwig August Kolding en Dinamarca. Después de la publicación póstuma de sus reflexiones sobre la potencia motora del fuego en 1872, resultó claro que Sadi Carnot había llegado al principio de la conservación de la energía antes que los otros. Fue Joule quien demostró experimentalmente que cuando una cantidad dada de energía mecánica se convierte en calor, siempre se genera la misma cantidad de calor. Así demostró definitivamente la equivalencia entre el calor y el trabajo mecánico como dos formas de energía. Helmholtz fue el primero que expresó claramente la idea de que no solo el calor y la energía mecánica, sino también otras formas de energía son equivalentes, y que una cantidad dada de una forma no puede desaparecer sin que aparezca otra cantidad igual en alguna de las otras formas. La cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una determinada cantidad de material en una pequeña cantidad delta T es proporcional a delta T. Esta proporcionalidad se puede expresar en términos de la masa y de una cantidad C, diferente para cada material, llamada calor específico del material. A veces resulta más útil describir una cantidad de sustancia en términos del número de moles, en lugar de la masa m del material, donde n es el número de moles, m la masa molar, y C igual a m por C, la capacidad calorífica molar. Para que una masa m de material cambie de fase o estado de materia a una misma temperatura, hay que agregarle o quitarle una cantidad de calor. Esta cantidad es igual al producto de m y L, siendo L el calor de fusión, vaporización o sublimación. La capacidad calorífica molar a volumen constante, Cv, se puede expresar como un múltiplo sencillo de la constante de los gases R, en ciertos casos idealizados. En un gas monoatómico ideal es igual a 3 medios de R. En un gas diatómico ideal es igual a 5 medios de R. Y en un sólido monoatómico ideal es igual a 3R.
A la transferencia de energía causada por la diferencia de temperaturas entre dos partes adyacentes de un cuerpo se le llama conducción de calor. El calor se mueve de una región de temperatura superior a una región de temperatura inferior mediante tres mecanismos: conducción, convección y radiación. La corriente de calor H depende del área A por la que fluye el calor, la longitud L del trayecto de flujo de calor, la diferencia de temperatura y la conductividad térmica K del material. En general, en comparación con los sólidos, los líquidos y los gases no son buenos conductores térmicos. La movilidad de las moléculas en los fluidos permite la transferencia de calor mediante otro proceso, la convección. La transferencia de calor por convección implica una transferencia de masa. La conducción y la convección requieren de un material como medio de transporte. El tercer mecanismo de transferencia de calor no necesita ningún medio y se denomina radiación. Se refiere a la transferencia de energía por ondas electromagnéticas. Mediante radiación es como se transmite a la Tierra el calor proveniente del Sol a través del espacio vacío. Las condiciones en que existe un material dado se describen con cantidades físicas, tales como la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia, ya sea la masa o el número de moles. Estas variables describen el estado del material y se llaman variables de estado. En algunos casos, la relación entre P, B, T y M o N es tan sencilla que es posible expresarla mediante una ecuación de estado. Una ecuación de estado sencilla es la del gas ideal, la cual relaciona P, B, T y el número de moles N a través de una constante R, que es la misma para todos los gases. En principio, se puede representar la relación P, B, T gráficamente, como una superficie en un estado tridimensional, con coordenadas P, B y T. Esta representación a veces ayuda a entender el comportamiento global de una sustancia, pero las gráficas bidimensionales ordinarias son más útiles. Una gráfica de este tipo se llama gráfica PV. Cada curva que representa el comportamiento a cierta temperatura se denomina isoterma o isoterma PV. Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno por transferencia de calor o mediante trabajo mecánico. Cuando un sistema de presión P cambia su volumen de V1 a V2, efectúa una cantidad de trabajo W, dada por la integral de P con respecto al volumen. Esta integral puede ser evaluada gráficamente como el área bajo la curva en un diagrama PV. El trabajo W efectuado por el sistema y el calor Q que pierde o gane el sistema no solo dependen de sus estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria del proceso. Si a continuación se calcula el valor de Q menos W y efectuamos un cambio del sistema desde el inicio del mismo estado I hasta el mismo estado F, pero ahora por una trayectoria diferente, al repetir el proceso una y otra vez recorriendo en cada caso una trayectoria distinta, resulta que la cantidad Q menos W es la misma. Es decir, aun cuando Q y W dependan por separado de la trayectoria seguida, su diferencia Q menos W no depende para nada de la manera en que el sistema pasa desde el estado I hasta el estado F, sino que solo depende de los estados inicial y final. Se concluye que hay una función de las coordenadas termodinámicas cuyo valor final menos su valor inicial es igual al cambio Q menos W durante el proceso. A esta función se le llama función de energía interna. Siendo Q la energía añadida al sistema por la transferencia de calor y W la energía suministrada por el sistema cuando realiza trabajo, de tal manera que Q menos W representa, por definición, al cambio en la energía interna del sistema, representada por la letra U. Entonces, la energía interna UF del sistema en su estado F menos la energía interna UI del sistema en el estado I es sencillamente el cambio de la energía interna del sistema, y esta cantidad tiene un valor definido independientemente de cómo pasó el sistema del estado I al estado F.
Lo mismo que en la energía potencial, lo que interesa en la energía interna es solo su cambio. Si se escoge un cierto valor arbitrario de la energía interna, en algún estado de referencia patrón, en cualquier otro estado se le puede asignar un valor definido a dicha energía. Esta ecuación se conoce como la primera ley de la termodinámica. Al aplicarla, se debe recordar que Q se considera positiva cuando entra calor en el sistema, y W es positiva cuando el sistema efectúa trabajo. Esta ley también puede plantearse para un proceso infinitesimal. La primera ley de la termodinámica se aplica a todo proceso de la naturaleza, que comienza en un estado de equilibrio y termina en otro. La primera ley se puede aplicar a varios procesos, en el que una de las variables termodinámicas se conserva constante. Estos son el proceso adiabático, aquel en el cual no hay transferencia de calor, ni hacia adentro ni hacia afuera del sistema. Por tanto, Q es igual a 0 y delta U es igual a menos Q. El proceso isocórico o proceso isométrico, aquel que se efectúa a volumen constante. Por tanto, W es igual a 0 y delta U es igual a Q. El proceso isobárico, aquel que se efectúa a presión constante. En tal caso, las variables U y Q son diferentes a 0 y W es igual a la presión por la diferencia de volumen. El proceso isotérmico, aquel que se efectúa a temperatura constante. Por tanto, delta U es igual a 0 y Q será igual a W. La energía interna de un gas ideal depende únicamente de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. En el caso de otras sustancias, la energía interna generalmente depende tanto de la presión como de la temperatura. Las capacidades caloríficas molares a volumen constante y a presión constante de un gas ideal difieren por R, y el cociente adimensional de capacidades caloríficas, Cp sobre Cv, se denota con el símbolo gamma. En el proceso adiabático de un gas con comportamiento ideal, el trabajo efectuado puede expresarse en términos de los valores inicial y final de la temperatura, o en términos de los valores inicial y final de la presión y el volumen. Un proceso es un cambio de estado o de las coordenadas termodinámicas de un sistema. Cuando un sistema experimenta un proceso, cambia el conjunto de coordenadas de la gráfica PBT que lo describe. Se dice que los procesos pueden ser reversibles o irreversibles. Un proceso reversible es uno en el que la trayectoria puede invertirse mediante un cambio diferencial en su medio ambiente. Todos los demás procesos termodinámicos son irreversibles. En la práctica, todos los procesos son irreversibles. El proceso estrictamente reversible es una abstracción sencilla y útil que guarda una relación con los procesos reales, semejante a la que la abstracción del gas ideal guarda con los gases reales. Un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica es denominado máquina térmica. Una máquina térmica toma calor QH de una fuente o sustancia de trabajo, convierte parte de él en trabajo W y desecha o expulsa el resto QC a una temperatura menor. Si la secuencia de procesos que efectúa la máquina térmica hacen que regrese a su estado de equilibrio original, se considera que es un proceso cíclico. Y si todos los procesos involucrados son reversibles, se denomina un ciclo reversible. Las primeras máquinas térmicas que se construyeron eran aparatos muy ineficientes. En ellas solamente una pequeña fracción de calor absorbido de la fuente con mayor temperatura podía convertirse en trabajo útil. Incluso al mejorar el diseño de ingeniería, todavía se descargaba a la salida de menor temperatura de la máquina una fracción apreciable del calor absorbido, quedando sin convertirse en energía mecánica.
Un ciclo reversible importante es el ciclo de Carnot, introducido por Sadi Carnot en 1824. El sistema está formado por una sustancia de trabajo, tal como un gas. Y el ciclo consta de dos procesos reversibles isotérmicos y dos adiabáticos. La sustancia de trabajo está contenida en un cilindro que tiene una base conductora del calor y unas paredes y un émbolo no conductores. En el paso 1, el gas se expande isotérmicamente a temperatura TH absorbiendo calor QH. En el paso 2, el gas se expande adiabáticamente hasta que su temperatura baja a TC. En el paso 3, el gas se comprime isotérmicamente a TC expulsando calor QC. En el paso 4, el gas se comprime adiabáticamente hasta su estado inicial, temperatura TH. El trabajo neto W efectuado por el sistema durante el ciclo está representado por el área encerrada por la trayectoria ABCD. La cantidad de energía calorífica recibida por el sistema en el ciclo es QH menos QC, donde QH es el calor absorbido en el paso 1 y QC es el cedido en el paso 3. No hay cambio neto en la energía interna U, porque los estados inicial y final son el mismo. Por tanto, el trabajo es igual a QH menos QC. La eficiencia E en una máquina térmica mide qué tanto del calor absorbido se convierte en trabajo. Por tanto, es igual a W sobre QH o QH menos QC sobre QH. También se puede demostrar que es igual a TH menos TC sobre TH. Un refrigerador es una máquina térmica que opera en reversa. Esta toma calor QH de un lugar más frío, tiene un aporte de trabajo W y desecha o expulsa calor QH a un lugar más caliente. La eficiencia del refrigerador está dada por su coeficiente de rendimiento K, igual al calor QC sobre el trabajo, o QC sobre QH menos QC. Las pruebas experimentales sugieren que es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo, es decir, una máquina con una eficiencia térmica de 100%. Esta imposibilidad es la base del planteamiento de la segunda ley de la termodinámica, la cual ha tenido muchos enunciados. Rudolf Clausius la enunció como sigue. Es imposible que una máquina cíclica no produzca otro efecto que el de transferir continuamente calor de un cuerpo a otro que esté a mayor temperatura. Kelvin, juntamente con Planck, enunció la segunda ley en palabras equivalentes a las siguientes. Es imposible que exista una transformación cuyo único resultado final fuese convertir en trabajo el calor extraído de una fuente que estuviese siempre a la misma temperatura. Ambos planteamientos son equivalentes. La segunda ley de la termodinámica, tal como la planteamos, tiene una forma distinta de las muchas leyes físicas. No es una ecuación, ni una relación cuantitativa, sino el planteamiento de una imposibilidad. No obstante, sí es posible expresar esta ley como una relación cuantitativa empleando el concepto de entropía. La entropía es una medida cuantitativa del desorden de un sistema, donde el cambio de entropía en cualquier proceso reversible depende de la cantidad de flujo de calor y de la temperatura absoluta T. La entropía solo depende del estado del sistema, y el cambio de entropía entre un estado inicial y uno final dados es el mismo para todos los procesos que llevan de uno a otro. Si un sistema interactúa con su entorno, el cambio total de entropía del sistema y el entorno nunca puede ser negativo. Si la interacción implica solo procesos reversibles, la entropía total es constante. Y si hay procesos irreversibles, la entropía total aumenta. Con estas bases podemos definir la segunda ley de la termodinámica como sigue. Un proceso natural que comienza en un estado de equilibrio y termina en otro ocurrirá en la dirección que haga que la entropía del sistema y de su medio ambiente aumente.
Se puede deducir otra conclusión interesante de la ecuación de la eficiencia de un ciclo de Carnot. Para tener E igual a 100%, TH debería ser 0. Y como una máquina térmica con eficiencia de 100% es imposible, de acuerdo con la segunda ley, la tercera ley de la termodinámica nos dice: es imposible lograr una temperatura de cero absoluto. Hay razones teóricas para creer que no es posible lograr el cero absoluto experimentalmente, aunque se hayan alcanzado temperaturas muy próximas. Cerca del cero absoluto, la deducción de la temperatura en un orden de magnitud se vuelve más difícil en cada etapa. Ahora un poco de agua y a realizar algunos ejercicios usando algunas de las ecuaciones descritas. Comenzaremos con unos ejercicios del capítulo 17 de temperatura y calor. De la sección 4, que es expansión térmica. El ejercicio 17.16. Que dice lo siguiente. El edificio más alto del mundo, de acuerdo con ciertos estándares arquitectónicos, es el Taipei 101 en Taiwán. Con una altura de 1671 pies, suponga que esta altura se midió en un fresco día primaveral, cuando la temperatura era de 15.5 grados centígrados. Este edificio podría utilizarse como una especie de termómetro gigante en un día caluroso de verano, midiendo con cuidado su altura. Suponga que usted realiza esto y descubre que el Taipei 101 es 0.471 pies más alto que su altura oficial. ¿Cuál es la temperatura, suponiendo que el edificio esté en equilibrio térmico con el aire y que toda su estructura está hecha de acero? Entonces, tenemos un problema de expansión lineal térmica, donde tenemos un edificio que a una temperatura inicial tiene cierta altura y nos piden la temperatura final sabiendo cuánto ha incrementado su altura original. Entonces, sabemos que ese incremento fraccionario es igual al coeficiente de expansión lineal térmica por la variación de la temperatura. Entonces, tenemos el H y el O originales y tenemos la temperatura. Entonces, primero calculamos la diferencia de temperatura, que va a ser igual a delta H alfa por H. 0.471 sobre 1671. Como ambas unidades están en pies, pero se anulan, no es necesario hacer una conversión. Multiplicado por el alfa del acero. El alfa del acero es
1.2 por 10 a la menos 5. Grados centígrados por minuto. Entonces la diferencia nos sale 23.48 49, que también está en grados centígrados. Por tanto, teniendo la diferencia y la temperatura original, podemos calcular la temperatura final. Resultando ser 38.99. 39 grados centígrados. Ahora vamos a resolver un ejercicio de la sección cantidad de calor. El ejercicio 17.35. Que dice así. Imagina que le dan una muestra de metal y le piden determinar su calor específico. Pesa la muestra y obtiene un valor de 28.4 newtons. Añade con mucho cuidado 1.25 por 10 a la 4 julios de energía calorífica a la muestra y observa que su temperatura aumenta 18 grados centígrados. ¿Qué calor específico tiene la muestra? Entonces, tenemos una muestra a la que le aumentamos calor e incrementa su temperatura. Entonces nos piden hallar el calor específico de ese material. Sabemos que Q es igual a la masa, calor específico, por la diferencia de temperatura. Tenemos la cantidad de calor, entonces podemos despejar el calor específico. Pero antes necesitamos la masa original. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la masa será igual a P sobre G. Lo que quiere decir que queda. Tenemos que despejar C. Y tenemos todos los datos correctamente. Esto está en grados Celsius, pero la escala Kelvin está bien, entonces no debería afectar. Y calculo 9.8, 28.4
por 10 a la 4. El calor específico es 239.63. Medidas en julios, kilogramos por kilo. Para terminar con el capítulo 17, resolveremos un ejercicio de la parte de calorimetría. El ejercicio 17.56, que dice así: un asteroide con diámetro de 10 kilómetros y una masa de 2.6 por 10 a la 5 kilogramos choca contra la Tierra a una rapidez de 32 kilómetros por segundo. Y cae en el Océano Pacífico. Si el 1% de la energía cinética del asteroide se destina a hacer que entre en ebullición el agua del océano, suponga que la temperatura inicial del agua es de 10 grados centígrados. ¿Cuál es la masa de agua que se evaporará por completo como resultado de la colisión? Para comparar la masa del agua contenida en el lago superior es aproximadamente 2 por 10 a la 15 kilogramos. En este problema tenemos a un asteroide que cae en el mar. Y al caer, lo que hace es evaporar el agua. Y nos pregunta la cantidad de agua que se ha evaporado. Si 1% de la energía cinética con la que choca se utiliza para calentar esa agua. Entonces, sabemos que tenemos que considerar primero la cantidad de calor requerida para subir de temperatura del agua de 10 a 100 grados. Y luego la cantidad de calor necesaria para evaporar esa cantidad de agua. Entonces, para la primera parte, de subir de 10 a 100, utilizamos la fórmula de M, masa, calor específico, por diferencia de temperatura. Y para la parte de la evaporación, sumamos la masa por el calor de evaporación del agua. Entonces, sabemos que Q es el 1% de la energía cinética. Entonces, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado.
y necesitamos hallar el 1% de esta cantidad. Necesitamos convertir esto a metros por segundo. Entonces, K es igual a 5.3248 por 10 a 13 julios. Y necesitamos hallar Q, que es 1% de K. Entonces, una vez hallado K, podemos despejar la masa de la O de esta ecuación. Y requerimos el calor específico del agua, que es 4190 julios kilogramos. Y necesitamos el calor de evaporación del agua, que es 2256 por 10 a la 3 julios kilogramos. Entonces ya tenemos todos los datos. Que salen 2, 37 kilogramos. Ahora resolveremos el ejercicio 19.9 del capítulo sobre la primera ley de la termodinámica, que dice así: un gas en un cilindro se expande desde un volumen de 0.11 metros cúbicos a 0.320 metros cúbicos.
Fluye calor hacia el gas con la rapidez mínima que permite mantener la presión constante. A 1.80 por 10 a la 5 pascales. Durante la expansión, el calor total agregado es 1.15 por 10 a la 5. Inciso A. Calcule el trabajo efectuado por el gas. En este caso lo que tenemos es un gas que tiene un volumen inicial y se expande a una presión constante. Por tanto, es un proceso isobárico. Y como es un proceso isobárico, sabemos que el trabajo es igual a la presión por la diferencia de volumen. Entonces, el trabajo va a ser igual a 1.80 por 10 a la 5 multiplicado por la diferencia de volumen. Inciso B. Calcule el cambio de energía interna del gas. Entonces, sabemos por la primera ley de la termodinámica nos dice que la diferencia en la energía interna es igual a Q menos V. Entonces, es esto el resto. Esa sería la diferencia en la energía interna, el cambio de la energía interna del proceso. Inciso C. Importa si el gas tiene comportamiento ideal o no. ¿Por qué? Entonces, lo que hicimos es usar esta fórmula y esta fórmula que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, al no usar ninguna al no hacer ninguna asunción al no usar la fórmula de los gases ideales, no hemos hecho ninguna asunción, no hemos presupuesto que era un gas ideal, no hemos necesitado eso. Entonces, no es importante, no es relevante que sea un gas ideal en ese caso. Los resultados van a ser los mismos. Para terminar con el capítulo 19, resolveremos el ejercicio 19.42.
que dice así: medio mol de un gas ideal se lleva del estado A al estado C como se indica en la figura. Inciso A. Calcule la temperatura final del gas. Inciso B. Determine el trabajo efectuado por el gas o sobre él conforme se mueve del estado A al C. C. En el proceso sale calor del sistema o entra este. ¿Qué tanto calor? Explique su respuesta. Entonces, tenemos este gas que sufre dos procesos. Uno que es, a medida que reduce su presión, aumenta su volumen. Y este segundo, que es el proceso isobárico. Entonces, nos piden hallar primero la temperatura final en este punto, para lo cual podemos usar la ecuación de estado de los gases ideales y despejar de aquí T, teniendo la presión y el volumen, el número de moles. Entonces, C es igual a C F. Y con eso podemos hallar la temperatura. Entonces, esto resulta
192.43. Ahora nos piden hallar el trabajo para las etapas del proceso. Y esto lo podemos hacer calculando el área bajo esta letra. Entonces para B sería esto, para C sería esta parte. Entonces, esto va a ser igual a esta parte, que es 0.003. Esta es el área de ese triángulo. Más. Este sería el trabajo para ir de A a B. Que sale 300. Entonces, a ver, así. Necesitamos hallar esto, que es lo mismo que aplicamos antes. Entonces, sí, bueno. Entonces, total sería 500. Repartido en estas dos etapas. Ahora, necesitamos hallar o saber si entra calor al sistema o sale. Para eso, vamos a hallar la temperatura de A. Que es igual a 192.43.
pueden ser 3. Ok. Por tanto, las temperaturas en A y en C son las mismas. Lo que quiere decir de que hay una isoterma viviendo por aquí. Como la variación de temperatura es igual a 0, podemos decir que la variación de energía interna también es 0. Entonces, si delta U es igual a Q menos W y esto es 0, quiere decir que Q es igual a la que es 500. Por tanto, lo que ha pasado es que ha entrado 500 de calor al sistema, que es positivo, y se ha usado para expandir el volumen y se ahora baja la presión. Ahora vamos a realizar ejercicios del capítulo 20 referente a la segunda ley de la termodinámica, comenzando por el ejercicio 20.12. que dice así: un congelador tiene un coeficiente de rendimiento de 2.40 y debe convertir 1.8 kilogramos de agua a 25 grados centígrados en 1.8 kilogramos de hielo a menos 5 grados centígrados en una hora. Inciso A. ¿Cuánto calor es necesario extraer del agua a 25 grados centígrados para convertirla en hielo a menos 5? Inciso B. ¿Cuánta energía eléctrica consume el congelador en esa hora? Inciso C. ¿Cuánto calor de desecho expulsado fluye al cuarto de este congelador? Entonces, este es un problema sobre refrigeración, sobre refrigeradores. Primero nos pide hallar el calor para convertir esta cantidad de agua en esta cantidad de hielo. Por tanto, sabemos que necesitamos primero bajar la temperatura del agua a 0, luego convertir el agua en hielo y luego volverla a bajar a menos 5. Necesitamos saber el calor para hacer toda esta transformación. Entonces, ese calor va a ser igual a masa, calor específico del agua por la variación de temperatura, más masa por el calor de fusión, más masa, calor específico del hielo por la diferencia de temperatura.
Entonces, esto es 1.8. El calor específico del agua. Por la diferencia, que es 25. El calor de fusión del agua. Calor del hielo. Calor específico del hielo. Por la diferencia. Ese sería el calor requerido para esa transformación. Ahora, para hallar el trabajo, nos basamos en la fórmula de rendimiento, que es Q sobre W, y despegamos W. Que sería igual a QC sobre K. Ese sería el trabajo que debe hacer la energía eléctrica para hacer todo este proceso. Finalmente, nos piden hallar el calor que se expulsa, que va a ser igual QC más W. Ahora vamos a resolver el ejercicio 20.29. Que dice así: 3 moles de gas ideal sufren una compresión isotérmica reversible a 20 grados centígrados. Durante la cual se efectúa 1850 julios
de trabajo sobre el gas. Calcule el cambio de entropía del gas. Entonces nos dicen que tenemos 3 moles de un gas ideal. Está sufriendo una compresión isotérmica a 20 grados. Y nos piden hallar la variación de la entropía. Sabemos que la variación de la entropía es igual a la integral de dq sobre t. Pero cuando es un proceso isotérmico, se simplifica a q sobre t. Entonces, para hallar q, necesitamos la primera ley, que dice la variación de energía interna es igual a q menos w. En un proceso isotérmico, la energía interna no cambia. Entonces, q será igual a w. Por tanto, delta S va a ser igual al estar comprimiendo el gas, va a ser 1850 negativos sobre la temperatura, que va a ser igual a 273.15 más 20, para que esté en grados Kelvin. Bueno, en Kelvin, no en grados. Esa sería la variación de entropía para esa compresión isotérmica. Para terminar esta exposición vamos a resolver el ejercicio 20.49. Que dice así: un gas monoatómico ideal se somete al ciclo de la figura 20.29 en el sentido que se indica.
El camino del proceso CA es una recta en el diagrama PB. Inciso A. Calcule Q, W y delta U para cada proceso. Inciso B. Calcule Q, W y delta U para el ciclo completo. Inciso C. Determine la eficiencia del ciclo. Entonces, lo que tenemos aquí es un proceso, un ciclo, que consta de 3 procesos y requerimos hallar los parámetros termodinámicos para cada uno de ellos. Entonces, el primero es el que va de A a B, el cual es hecho a presión constante. Para hallar Q, podemos usar la siguiente forma: número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por la variación de la temperatura. Cp es igual a Cb más E, donde Cb es la capacidad calorífica molar a volumen constante, que es un gas monoatómico ideal 3 metros de G. Por tanto, Cp va a ser igual a 5 medios de E. Entonces, para hallar delta T necesitamos calcular delta T a partir de los parámetros que tenemos, que son la presión y el volumen, usando la ecuación de estado del gas ideal. Por tanto, delta T es igual a T2 menos T1 es igual a entonces, reemplazamos que la N Cp, que es igual a 5 medios de N por esto. En este caso B y simplificamos. Sabemos que la presión es constante, por tanto los dos términos son iguales. Lo que queda es el calor. Ese es el calor. Ahora,
siendo un proceso isobárico, sabemos que el trabajo va a ser igual a la presión por la diferencia de volumen. Entonces, esto es y sabemos que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo. La primera ley de la termodinámica. Y estos serían los valores para este proceso isotérmico. Ahora necesitamos hallar los parámetros para este proceso, donde no varía el volumen, solamente la presión. Por tanto, es un proceso isocórico. En un proceso isocórico, G es cero. No existe trabajo. Entonces, quiere decir que el calor es igual a la variación de la energía interna. Para hallar el calor en un proceso isocórico, podemos usar la fórmula Q igual a N CB delta T, donde CB es la capacidad calorífica molar a volumen constante. Entonces, nos queda N CB delta T. Simplificamos y nos queda 3 medios. El volumen es constante, ¿saben? Multiplicamos. ¿Verdad? Menos 240.000 joules. Y sabemos que la variación de la energía interna es la misma cantidad. La presión disminuye, por eso es negativa. Entonces, para CA no tenemos un proceso especial. Tanto el volumen como la presión varían. En este caso, lo más conveniente es primero calcular el área bajo la recta que representa el trabajo. En este caso, el trabajo se igual a el área del cuadrado más el área de este tema. Entonces, es igual a 1 medio 0.3 2 por 10 a la 5.
más 0.3 1 10 a la 5. Lo que nos da menos 60. Allí en el sentido de la compresión resulta ser negativo. Vamos a poner signo negativo. Ahora necesitamos hallar Q por delta U. En este caso, lo que más nos conviene es hallar delta U, ya que sabemos que entre dos estados la variación es la misma, no importa el camino que se tome. Quiere decir que de A a C tiene que haber la misma diferencia que de A. Entonces, podemos decir que delta U de C a A va a ser igual a menos delta U de A a B más delta U de B a C. Esto es igual a esa cantidad. Entonces, con la primera ley podemos calcular Q despegando. Esos serían todos los valores del proceso cíclico. Entonces, para hallar las cantidades para un ciclo entero, lo que hacemos es sumar los valores de Q y W. Esos son los valores de Q y W para un ciclo entero. Ahora, para hallar la eficiencia necesitamos el trabajo sobre QH, el calor que entra. Tenemos W, que es 30.000, y necesitamos determinar QH. En este proceso, primero entra 225 aquí y aquí 450 y se quitan 240. Por tanto, esto va a ser igual a W Q de A a B más Q de C a A, que es igual a.
con lo que es igual 11,11%.